Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 31. El peso del propio asiento. Las semanas transcurrieron rápidamente tras la llegada de Alan al Vaticano. Días de agotador entrenamiento se transformaron rápidamente en excursiones personales y muchísimas reuniones aburridas. Ser líder del ala militar del Vaticano no era tarea fácil, y el Papa quería asegurarse de estar debidamente preparado para el cargo. Mientras tanto, mientras él trabajaba arduamente en Italia, los héroes del 1A estaban ocupados librando sus propias y difíciles batallas. Bakugo maldijo al ser lanzado de lado a través de un montón de paredes y máquinas expendedoras. Lo que se suponía que sería una patrulla de rutina en el centro comercial local se había convertido en un dolor de cabeza tremendo. Y, por supuesto, la responsable de esto se comportaba como una completa tonta. La villana, una mujer bajita que no aparentaba más de 30 años, gritó: «Lo siento, héroe, pero voy a tener que cortar tu carrera», mientras corría hacia él. Por eso odio pelear con estos confiados usuarios de dance de autofortalecimiento. Su poder los hace creerse invencibles. Con un gruñido, el chico se abalanzó hacia adelante y, usando varias tandas de pequeñas explosiones, se lanzó hacia la villana y le clavó la rodilla derecha en el estómago. «Pruébalo», gritó mientras se apoyaba el dorso de la mano derecha en la pierna, usando otra explosión para impulsarla hacia adelante a través de la armadura de la villana. Ella gritó, que, justo antes de ser enviada en espiral hacia el siguiente edificio. Antes de que el cuerpo del villano tocara el suelo, el teléfono de Bakugo cobró vida. Como la llamada provenía de la Asociación de Héroes, la persona que llamaba fue conectada inmediatamente, diciendo: «¿Ya terminaste con eso, Bakugo?». Bakugo siseó: «Sí, señora Isaba, los tengo». «¿Pero qué sentido tiene enviarme hasta aquí para lidiar con estos debiluchos? Nos han informado que la Liga ha estado tramando algo en esa zona de la ciudad. Uno de los avisos vino de Battle Master, cree que está relacionado con Walker». «¿Alan? ¿Por qué lo persigue la Liga?», pensó Bakugo mientras se relajaba sobre un montón de escombro cercano. A lo lejos, distinguió a un pequeño grupo de personas que se acercaban desde los tejados. «Malditos bastardos están desplegando una masacre hoy». Lo que sea que Walker haya hecho, sin duda llamó la atención de esos villanos. Le dijo a Isaba: «Tengo que sacar un poco más de basura. Te contactaré cuando termine». Sin embargo, mientras Bakugo se distraía con las interminables oleadas de gruñidos, no se dio cuenta del pez gordo que lo observaba desde lo alto de un rascacielos cercano. «Sí, lo veo, Siggy», dijo Himiko mientras masticaba alegremente un paquete de dulces. «¿Quieres que le dé una paliza?». «No. Esperen un momento. Solo quiero saber dónde están los héroes. Si nos movemos en grupo, no tendrán tiempo de responder a nuestros ataques». La chica suspiró y dijo: «Ay, tío. Para ti, Siggy, eso es ir demasiado a lo seguro. Pero no te preocupes, lo seguiré como lo planeamos», mientras descendía sigilosamente de los tejados. Bakugo, el resto del 1A y el profesorado de la UA no tenían forma de saberlo, pero Shigaraki les había asignado a todos un seguimiento durante las últimas semanas. ¿La razón? Bueno, era simple: había alguien de su lado a quien quería encontrar. De vuelta en la base de operaciones de la Liga, el hombre en cuestión suspiró y se rascó el cuello con frustración. «¿Qué estoy haciendo?». Un momento estaba aterrorizando Japón y tomando el control del submundo, y al siguiente allí estaba, sentado en un cráter que una vez fue su base. Fueran lo que fueran esos monstruos, los que atacaron la ciudad y una gran franja de la costa japonesa, causaron un daño astronómico en sus operaciones diarias. ¿Sus líneas de suministro? Desaparecidas. ¿Sus soldados e infantería, controlados por el frente? La mitad murieron. Claro, él y los miembros originales de la Liga estaban bien, pero la sangre nueva. Ni qué decir tiene que estaban más que aterrorizados. Ese chico, Alan Walker, es la clave. No tengo la mejor información sobre él, pero mi intuición me dice que es él quien está causando todo este lío. Si pudiera ponerle las manos encima, bueno, quién sabe qué secretos podría sonsacarle. Por lo menos es un buen nombre», se rió para sí mismo. Sin embargo, aunque estaba decidido a atrapar a Walker, aún surgían algunos problemas. Uno de sus subordinados preguntó: «¿Tiene noticias de nuestros contactos en Italia, señor?». Shigaraki negó con la cabeza.
No. No me han enviado ni una sola factura. HMPH. Son más cautelosos de lo que pensaba, considerando que estamos lidiando con un puñado de mercenarios comunes. Estoy de acuerdo en que su calidad no es la mejor, pero ¿qué podemos hacer? Nuestra presencia en Europa no es tan fuerte como aquí en el este. Supongo que es una excusa válida, pero toda esta vigilancia para un solo chico parece extraña. El único informe que recibimos de nuestros muchachos es que ese niño tiene al Vaticano sumido en el caos, sus líderes prácticamente se están esforzando al máximo para prepararlo para la grandeza. Shigaraki ladeó la cabeza y preguntó, ¿qué? ¿Por qué? Sabía que el chico poseía en secreto un gran poder, pero que una gran religión le diera todo su apoyo. Bueno, era simplemente extraño. Ante eso, inmediatamente tomó uno de los archivos informativos y lo hojeó. ¿Qué? El Papa también le ha dado su apoyo a Walker. Puede que no fuera religioso, pero incluso él podía notar que algo en esto apestaba. Sin embargo, por muy curioso que estuviera, por ahora tenía las manos atadas. No es que tenga mucho alcance, pensó con un suspiro mientras miraba a sus pies. Bueno, aparte del chico, creo que ya hemos esperado suficiente. Señor. Reúnan al resto de la liga y a los líderes del Frente de Liberación. Creo que ya les hemos dado a los héroes un respiro suficiente. Roger. Bueno, murmuró mientras se rascaba el cuello. Creo que ya es hora de que me acerque a ver cómo están. Y así, 4 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Decir que el tiempo curó las heridas de los héroes sería mentir, el reloj no ayudó en nada. Hoy fue un día como cualquier otro, relativamente tranquilo, algunos villanos descontrolados rondando y 1 o 2 robos, un día típico para los mejores de la preparatoria UA. Mientras estos mejores regresaban a su aula, la mitad no pudo evitar suspirar y prácticamente se desplomaron en sus asientos. Así empezó la conversación gimiendo, uff. Se acercan los exámenes finales, mientras agitaba una mano cansada en el aire. ¿Has estudiado? Por supuesto. Sé que has estudiado, Ida. Se trata de nosotros, los mortales, se quejó Kaminari mientras hurgaba con ansia en su escritorio. Vaya. ¿De verdad que estás sufriendo, verdad, amigo? Preguntó Mineta con aire de suficiencia. ¿Qué se supone que significa eso? Creí que tú, de repente, el rostro de Kaminari palideció como un fantasma. Traidor. Te has unido al otro bando. Mineta se rió y dijo, el tema del próximo examen es historia de héroes, Kaminari. Les pregunté a los profesores y me dijeron que estaría bien si me centraba en un género específico para mi ensayo. ¿Historia de las mujeres heroínas? Bingo, imbécil, dijo Mineta mientras le daba una palmadita en la espalda a su amigo en tono de broma. Rayos. ¿Qué voy a hacer ahora? Gritó Kaminari mientras se tiraba del pelo con frustración. No puedo ser el único sin proyecto al final de esto. Rayos. Tengo que pensar en algo ya. De inmediato, el chico se giró hacia sus compañeros y se desplomó de rodillas. Amigos, por favor, necesito su ayuda. Necesito un tema para un ensayo que pueda resolver en 2 horas. Eso sí que es patético, susurró Asido con una risa malvada. ¿Qué opinas, Ida? Creo que el señor Kaminari debería informar al profesor de su locura y esforzarse por entregar un ensayo completo y correcto más adelante. Habrá una sanción, pero ese es el precio que debe pagar por su indolencia. Ya escuchaste al hombre. No puedo permitirlo. Si pierdo más puntos extra, tendré que tomar clases extra durante las vacaciones. Bueno, eso es una mierda, ¿no? Bakugo rió disimuladamente. Sin nadie más a quien recurrir, Kaminari se lanzó a su última oportunidad, su último recurso. Midoriya. Ayuda a un hermano. Dame una idea. ¿Alguna idea? Ve bueno, empezó Izuku mientras tosía torpemente en su mano. A estas alturas del semestre, dudo que un informe tradicional te lleve muy lejos. ¿Quizás probar algo que tenga un gran impacto? Esa es una gran idea. Kaminari se detuvo antes de continuar, espera. ¿Qué demonios significa eso?
Significa elegir algo loco, idiota, maldijo Bakugo mientras se frotaba la cabeza dolorida. Oh. Ya lo sé. ¿Y qué hay de las peculiaridades poderosas? Siempre estamos lidiando con agencias de reclutamiento, ¿verdad? ¿Qué tal si haces un informe desde la perspectiva de un reclutador que busca héroes potenciales? Preguntó Uraraka. Al instante, Kaminari chasqueó los dedos y se inclinó a los pies de Uraraka, diciendo, «Gracias, Uraraka. Me salvaste la vida». Antes de que ninguno de ellos pudiera pestañear, el chico corrió a su portátil y empezó a buscar quién sabe qué. Continuó así durante todo el día, durante el almuerzo e incluso durante la mayoría de las clases de la tarde, hasta que finalmente habló. ¿Por qué demonios aparecen? Madre mía. ¿Quién es ahora?, gritó Mineta, visiblemente molesta por el murmullo del chico. Si me vas a pedir que busque a los nuevos héroes más atractivos, te mereces otra. El resto de la clase suspiró ante el breve discurso de Mineta. Kaminari había estado pidiendo cosas aquí y allá todo el día, y ahora estaba entrando en el meollo de su investigación, y con solo 1 hora para la fecha límite. Está perdido, dijo Asido, restándole importancia a la desgracia del chico. Kaminari se defendió rápidamente, diciendo, no. Es que, nunca supe que el Vaticano estuviera tan lleno de gente. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, mira, continuó el chico mientras giraba su computadora para mostrar el artículo que estaba leyendo. Dice que el Vaticano tiene una rama que es prácticamente una organización paramilitar, y por si fuera poco, echa un vistazo a algunos de sus miembros. Izuku hizo precisamente eso, y tras una breve mirada, se quedó boquiabierto. La señora Gea, el hombre manifiesto, Creatpore. Vaya, estoy seguro de que todos son pesos pesados de Europa. Oí que dejaron el campo, pero trabajan para el Papa. ¡Qué raro! Claro que sí, continuó Kaminari mientras pasaba rápidamente a otro artículo sobre el tema. Mira esto, al parecer su organización también tiene líderes. Los actuales no están en la lista, pero echa un vistazo a la última generación. Izuku casi escupió su bebida y farfulló, mi colinda, Herman Zen, Yoko Oni. Estos tipos eran usuarios de don excepcionalmente famosos. Escuché que solían estar cerca del nivel de Omar antes de que naciéramos. Eso es una locura, añadió Iida. ¿Cómo es que nunca hemos oído hablar de ellos entonces? Por extraño que pareciera, Bakugo fue el primero en ofrecer una hipótesis. TCH, ¿me están diciendo que de verdad perderían el tiempo investigando en qué andan metidos algunos religiosos locos en lugar de los héroes y villanos de nuestras propias fronteras? Ese es definitivamente un buen punto, suspiró Kaminari. Con la curiosidad al máximo, Izuku no pudo evitar hacer la pregunta que rondaba la mente de todos. Entonces, Kaminari, ¿ese artículo que estás leyendo dice algo sobre lo que han estado haciendo últimamente? Después de todo, aparecieron aquí en Japón hace unos meses. Sí. De hecho, hay un fragmento sobre eso aquí. Dice que han estado realizando misiones conjuntas con los misioneros del Vaticano, sea lo que sea que eso signifique. Quizás eso es lo que vimos cuando estuvieron aquí antes. Sabía que algunos de esos sacerdotes parecían fuertes, pensó Izuku mientras fruncía los labios. De repente, Kaminari habló, ni hablar. Aquí dice que uno de sus jefes planea otra excursión a Japón. Y no solo como una organización benéfica, sino como una célula heroica independiente. ¿Qué? Ahora incluso Bakugo se había sumado a la pelea. ¿Se han vuelto locos? La asociación los destrozará si intentan entrometerse en nuestras responsabilidades. Me siento un poco insultado, la verdad. ¿Creen que no podemos hacer nuestro trabajo? Nuestros trabajos, gruñó el señor Aizawa desde la entrada del aula, había escuchado toda la conversación. Son estudiantes, déjenos la política de fondo a los adultos. Bueno, en ese caso, ¿cómo se sienten ustedes, los adultos? Preguntó Kaminari con un tono ligeramente reprochador. El señor Aizawa respondió con un rotundo, bueno, francamente, creo que es pura basura. Se encogió de hombros mientras se dirigía a su escritorio y continuó, pero no está en nuestras manos. La comisión los quiere aquí, les guste o no. Volvió a suspirar. Por suerte, no todos son malas noticias.
He oído rumores de que Walker va a volver con ellos, aunque no estoy seguro de qué implica exactamente. De repente, una oleada de entusiasmo recorrió la clase. Gritaron, en serio, mientras Aizaba suspiraba y comenzaba a rebuscar entre sus materiales de estudio. Pero espera. Empezó Midoriya. ¿Creía que estaba involucrado con la iglesia y la casa de monstruos? Todos saben tanto como yo sobre ese tema en particular. Bien, murmuró el hombre mientras se acercaba al escritorio de Kaminari y levantaba la mano. ¿Por qué no empiezan a entregar sus trabajos? En aras de la justicia, ¿por qué no empezamos con usted, señor Kaminari? Las últimas horas de la jornada escolar, después del almuerzo, transcurrieron sin incidentes, salvo, por supuesto, la hilarante escena del señor Aizawa arrastrando a Kaminari a clases complementarias. Izuku y un pequeño grupo de compañeros regresaban a sus dormitorios cuando él rompió el silencio y preguntó, ¿cómo estará? ¿HM? ¿Alan? Seguro que está viviendo la vida al máximo, respondió Mina mientras revisaba una larga lista de mensajes. Como si lo conociéramos. Va a encontrar la manera de vivir bien donde quiera que termine, así es él. Ja. Supongo que tienes razón, rió Izuku mientras miraba al cielo. Volando alto entre las nubes se veía lo que parecía un elegante avión dorado. MMM. Qué bonito, murmuró para sí mismo al recordar el discurso anterior de Kaminari. De repente, anunció, deberíamos ir a ver qué tal esa excursión. Ya sabes, la de la iglesia. Uf, conociendo esta escuela, seguro que ya están planeando una excursión, suspiró Mineta mientras se hurgaba los dientes con un palillo. Su campus no era religioso en absoluto, pero un evento tan importante como este no pasaría desapercibido para una institución tan prestigiosa como la UAH. Tengo muchas ganas, admitió Ochako, sin hacer nada. Hace tiempo que no pasa nada interesante, así que creo que sería un buen cambio de aires. Mineta asintió, gimiendo, sin duda, es mejor que seguir a los secuaces de la liga todo el día. Esas misiones realmente me están empezando a cansar. ¡Qué locura, Nunca pensé que ansiaría el día en que los villanos salieran y me atacaran como hace unos meses, se preguntó Asido en voz alta. Han estado actuando de forma extraña últimamente, eso es un hecho, añadió Izuku. Desde que la ciudad fue demolida, la Liga había adoptado un enfoque mucho más sutil contra el crimen. Quizás ese cambio de ritmo fue la causa de varios males que habían estado plagando a su clase. Como, curiosamente, la sensación de estar siendo vigilados. De hecho, esta sensación era más que el nerviosismo matutino. Justo cuando el segundo periodo salía de la cafetería, algo horrible llenó el aire. Asido gritó, ¿qué demonios fue eso?, mientras una enorme explosión sacudía el campus. El pabellón se llenó de polvo en un instante, trayendo consigo una orquesta de horribles gritos, llantos y caos. Los héroes reaccionaron rápidamente, e Izuku y sus compañeros fueron los primeros en pedir sus trajes antes de correr hacia lo que supusieron que era el origen de la explosión. Mineta murmuró con voz temblorosa, ¿no crees que eso fue? La liga, interrumpió Izuku, cerrando las manos con fuerza. ¿Quién más podría ser? ¿Debería llamar a los profesores? Ya estoy en ello. Acabo de enviarle un mensaje a mi amigo que está haciendo prácticas en la comisión, dijo Asido mientras se llevaba el teléfono a la oreja justo cuando un láser rojo verdoso pasó zumbando junto a sus cabezas. De repente, una voz los llamó y les preguntó, disculpen si están ocupados, pero ¿conocerán a alguien llamado Izuku Midoriya? Era un hombre grande y corpulento, pelirrojo, con una larga herida en el lado derecho de la cara. Con cada leve movimiento, extrañas volutas de humo salían de sus dedos. Esto, combinado con su tamaño, desprendía un aura particular, con la que los estudiantes del 1A estaban demasiado familiarizados. Es un villano, empezó a gritar Mineta antes de que una fuerza desconocida lo lanzara al suelo. Justo antes de que el cráneo del chico se estrellara contra la piedra, Izuku saltó y protegió el cráneo de su compañero. Uf. Gracias, tío, te debo una. Ni lo menciones. Una vez más, esa misma fuerza misteriosa jaló y atrajo los cuerpos de los jóvenes héroes. Gracias a su fuerza, Izuku pudo resistir la atracción, pero sus amigos no tuvieron tanta suerte. Al igual que Mineta, salieron disparados contra la pared más cercana.
Justo antes de que sus cabezas pintaran el concreto, Uraraka se unió a la lucha. «Lo tengo», gritó mientras activaba su don, cambiando su gravedad y la de la pared a la de una pluma. «Buenos reflejos, Uraraka, nos salvaste de verdad», dijo Ácido mientras veía cómo el muro mencionado se alejaba volando. De inmediato, Ácido se puso manos a la obra, corriendo hacia su asaltante sobre un camino de ácido. «Toma esto». Dicho esto, disparó varias ráfagas de espuma abrasadora contra el villano. Este, curiosamente, recibió el ataque de frente. «Uf», gimió el hombre, ahora cubierto de pies a cabeza por el ácido corrosivo de ácido, mientras se rascaba la cabeza. «Oye, ¿puedes quitarme esto? Me pica un poco». «De ninguna manera». Debajo del lodo, Ácido pudo distinguir una leve sonrisa que decía, «No estaba hablando contigo», mientras una mano salía del lodo y se envolvía alrededor de su cuello. Ella chilló, «Hay otra», mientras el nuevo y misterioso villano la arrojaba al pavimento. «¿Uno menos?», preguntó el primer hombre. El segundo suspiró y sacudió la cabeza cubierta de ácido, diciendo, «No. El don de esta chica es una habilidad increíble. Mira». Su ácido derritió el suelo y amortiguó el golpe, una locura. «Bueno, recuerda que nuestro trabajo no es estudiar sus habilidades», gimió el primer hombre mientras levantaba una pierna sobre el cráneo de ácido. «Ahora apártate, quiero terminar con esto de una vez». «Rómpete una pierna». «Lo intento», siseó el nuevo asaltante. Sin embargo, su pie solo tocó el suelo agrietado, ya que Izuku se apresuró a intervenir. «TCH. Es un poco más rápido de lo que informaron en la sesión informativa», gimió el hombre mientras se quitaba unas piedras de las botas. El primero suspiró, crujió los nudillos y se giró hacia Izuku, diciéndoles a él y al otro villano, «Miren, solo tenemos que matarlos». «¿No les importa, chico?». Izuku ni siquiera tuvo tiempo de responder antes de que el suelo volviera a temblar. «Agáchate, hombre. Rápido», gritó Mineta mientras una verdadera pared de fuego pasaba junto a su cabeza. «¿Qué demonios? ¿Qué está pasando?». «TCH», gruñó Izuku mientras se levantaba del suelo quemado. «Supongo que son de la liga». Los agresores respondieron con un silencio aplastante, sin embargo, irónicamente, ese silencio le dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Asesinos? Genial. Es bueno saber que merecemos tanta atención, demuestra que nuestra operación está funcionando. Aún así, saber que estos dos eran enviados por la Liga no ayudaba mucho. Nuestra prioridad debería ser reagruparnos y reunir a los estudiantes desplazados. No estamos solos, los profesores se darán cuenta rápidamente de lo sucedido. Izuku no sabía que, en realidad, estaba subestimando a sus instructores, ya que antes de que pudiera acercarse a los villanos, una verdadera tormenta de polvo se levantó del edificio principal del campus. «Saquen a los estudiantes de ahí ahora mismo», Vlad, escucharon gritar a Aizawa mientras sus instructores se sumaban a la pelea. «Entendido. Hazme un favor y cuida de los heridos. Me tomaré mi tiempo para abrirles el cráneo a estos tontos». En un abrir y cerrar de ojos, Aizawa agarró a Ácido, Mineta y los demás estudiantes heridos y desapareció tras uno de los muchos muros resistentes a los dones que rodeaban el campus. Maldijo, ¿qué demonios hacen aquí esos idiotas? La liga se ha vuelto mucho más atrevida, esos bastardos. Señora Aizawa, murmuró Ácido entre jadeos. Los otros profesores. Sí, la interrumpió, no te preocupes, ya llegamos. Y, sin más, el resto de los instructores de la preparatoria UA saltaron el muro. Irradiaban tanta ira que costaba creer que estuvieran allí en su plena capacidad de héroes. «Esos idiotas», suspiró Aizawa mientras se acercaba a sus compañeros y se quitaba las gafas protectoras, y continuó, «Supongo que es hora de que hagamos nuestro trabajo». Y, con eso, la preparatoria UA se convirtió en un campo de batalla. Decir que el Vaticano estaba alborotado sería el eufemismo del siglo. No. Era más preciso decir que la sede de la Iglesia Católica estaba sumida en un caos absoluto. Sacerdotes y escribas corrían de un lado a otro como si el mismísimo diablo les pisara los talones, e incluso el ala militar, normalmente inmóvil, estaba en pie de guerra, como si estuviera a punto de emprender una cruzada. Al frente de este caos se encontraba un pequeño grupo de personas,
todas gritando órdenes a todo pulmón, casi como un capitán de barco rezando al océano para que hiciera buen tiempo. El más ruidoso del grupo, el Papa, gritó: quiero que 30 del grupo de Linda se dirijan directamente a Japón, ya. No está listo para regresar sin guardias. Pero, Su Santidad, ¿hacer eso no atraería atención no deseada? Es solo un niño, tener tantos guardias sería imprudente. El Papa espetó: ya has visto lo que Walker puede hacer. Admito que, cuando Linda nos lo trajo, tenía mis dudas. Incluso después de hablar con él, no podía creer lo que representaba. Pero estos últimos meses. Sus habilidades no son normales, amigo mío. Y digo que lo entiendo, pero no puede simplemente salir y correr un riesgo tan grande. No es como si estuviera volando directo a una zona de guerra. Una zona de guerra, se burló el Papa. ¿Has visto Japón últimamente? Puede que estén progresando, pero el diablo sigue trabajando duro allí. Señor, usted sabe que no podemos decir eso. No me refiero a las cualidades de nuestra fe. Espetó el Papa. Es muy sencillo. La Liga de Villanos, el Frente de Liberación, Todos para Uno, Overhaul y muchos más. Ese país se ha convertido en un semillero de villanos infames. No es que Walker no pueda defenderse. Diablos, con su bendición, la gente común apenas puede hacerle frente, y mucho menos luchar. Una vez más, el Papa suspiró: no podemos permitir que Walker ande por ahí soltando el poder de Dios a diestro y siniestro, lo sabes. Cielos, ni siquiera sabemos con certeza si tendrá efectos a largo plazo. Sobre eso, nuestro equipo de investigación en Inglaterra acaba de contactarnos. Según ellos, los sujetos de prueba no han experimentado ningún síntoma adverso tras la exposición. Claro, eso no significa que las conclusiones sean infalibles, pero si las habilidades de Walker son realmente una manifestación del poder del cielo, no me imagino al Señor haciendo algo tan peligroso para el hombre común y corriente del chico. Ciertamente es un buen punto. Sí, y gracias por tranquilizarme un poco, Su Santidad. No lo tome a mal, pero necesita dormir un poco. Una voz familiar rió entre dientes: estoy de acuerdo, mientras el mismo muchacho en cuestión entraba en escena. Era Alan Walker, vestido con el uniforme rojo morado, el estándar para el personal militar de las altas esferas del Vaticano. Huelga decir que, como el miembro más joven de los Anti-Marselli, le sentaba bastante bien. Preocuparse demasiado es malo para el corazón. Ojalá ese fuera mi único problema. Dicho esto, el Papa metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le lanzó a Alan una pequeña placa. Cógela, dijo. La necesitarás si de verdad quieres llevar esto a cabo. Creí que ibas a entrar aquí para intentar detenerme. Seamos sinceros, chico. No hay nada que pueda decirte para hacerte cambiar de opinión, ¿verdad? No. El Papa chasqueó los dientes y siseó: los jóvenes de hoy en día no respetan a sus mayores, te lo aseguro. Bueno, en realidad, técnicamente soy. Cállate. Si permitiéramos tecnicismos sobre tus circunstancias, estaríamos discutiendo esto toda la mañana, suspiró. Mira, Walker, solo quiero que tengas cuidado. Recuerda, ya no te representas a ti mismo. Tú, bueno, dudo que necesitemos tener esta conversación otra vez. Gracias, Su Santidad. Dicho esto, Alan levantó el brazo y gritó al fondo de la sala: quiero que todos los soldados que me asignaron esta mañana se presenten. Preparen sus maletas, nos volvemos a Japón. El padre Gregory no pudo evitar reírse y dijo: es difícil creer que este sea el mismo muchacho que llegó a nosotros hace apenas unas semanas. No, el Papa negó con la cabeza y continuó: Walker siempre fue así, simplemente no lo vimos entonces. El cielo, la gran extensión, el horizonte infinito, como quiera que se le llamara, todos en la tierra coincidirían en que la visión de esa gran línea era tan familiar como inmensa y omnipresente. Fue esta vista cotidiana la que llenó la visión de Izuku mientras se estrellaba contra varios tabiques de hormigón. Sintió como si un meteorito le hubiera dado en la cara. La fuerza le sacudió el cerebro, le aturdió los sentidos, y en poco tiempo olvidó por un instante dónde estaba. Midoriya, gritó Aizawa mientras se abría paso hacia él. Que alguien lo lleve con Recovery Girl.
En apenas unos minutos, lo que una vez fue un monolito de aprendizaje se había convertido en un infierno caótico. Los villanos desmantelaron rápidamente la infraestructura de la entrada, dejando solo montones de ceniza, columnas de humo y charcos de bilis sangrienta. Dwarken añadió otra gota al océano al hundir el puño en el estómago de uno de los esbirros. El villano gritó, «¡Mierda! Que alguien atrape a este tipo», antes de que Vlad lo callara con otro puñetazo en la mandíbula. «Gracias por salvarme», le dijo Aizaba al ver que su compañero fulminaba con la mirada al villano, ahora inconsciente. «¿De dónde salieron estos tipos? Juro que parece que se les olvida cuál es nuestro trabajo». «No te enorgullezcas todavía, Vlad, eso fue solo el preludio». De repente, el área a su alrededor se llenó de humo y otra ráfaga de villanos irrumpió a través del suelo de concreto. Uno de ellos, un hombre pequeño y delgado, saltó por los aires y se aferró al techo. Otro villano gritó, «Elimina a Irase, Toad», mientras el desgarbado malvado rápidamente giró la cabeza en dirección a Aizaba antes de vomitar una sustancia extraña directamente en la cara del hombre. «¡Ak!», gritó Aizaba mientras Vlad se interponía rápidamente entre él y sus nuevos asaltantes. «¿Estás bien?». Aizaba gruñó, «No», y buscó sus gotas para los ojos. «Un poco de ácido. Es débil, pero increíblemente difícil de limpiar. Estos tipos saben pelear». Mientras se lidiaba con su lesión, Recovery Girl y los demás profesores estaban agotados. Al otro lado del patio, el héroe sanador gritó, «Arrastren a ese niño aquí ahora mismo», después de que Cia saliera disparado contra una de las barreras de concreto. «¿Cómo demonios te atraparon?», murmuró mientras se ponía manos a la obra. «No lo entiendo. Sudan debería haberle permitido esquivar la mayoría de los ataques. ¿Cómo lo mandaron a volar en estas condiciones?». Fat respondió rápidamente a su pregunta cuando una figura siniestra emergió del humo. Era un villano grande, delgado y desgarbado, vestido solo con unos vaqueros, tirantes, una sudadera con capucha sencilla y unas zapatillas básicas. Sinceramente, de no ser por la situación, cualquiera podría haberlo confundido con un ciudadano normal, sin embargo, nada más lejos de la realidad. Los labios agrietados del hombre se separaron mientras susurraba, «Oh. Podrías mirar esto, con ese tono extraño, irregular, pero a la vez seguro». A Chillo le recorrió un escalofrío como ningún otro. «¿No serás la enfermera de este elegante establecimiento?», preguntó el villano mientras se agachaba para estar a la altura de los ojos de Chillo. «¿Y si lo soy?», gritó, irguiéndose lo más alto que pudo y plantando los pies en el suelo. «Puede que no sea una luchadora, pero al menos puedo proteger a este estudiante». «Ja. Qué bueno ver que aún tienes fuerzas para luchar. No sería divertido si muriera sin más». Dicho esto, el villano alzó la mano e hizo algo extraño, arañó el viento, o al menos, así es como Chillo pudo entender lo que veía. El espacio vacío parecía envolverse y transformarse alrededor del dedo del villano, y no como el típico don de Portal. La forma en que reverberaba. La forma en que el espacio parecía solidificarse y resumar malicia gritaba que este don tenía algo antinatural. ¿Una peculiaridad de teletransportación? No, no es eso, pensó Chillo. Fue entonces cuando el villano siseó, «Dígame, señora, ¿cree en el concepto de alma humana?». «¿Qué dices, idiota? Cállate y...». Ni siquiera pudo articular palabra cuando la golpeó como un tren, una sensación abultada, intensa y pesada que se le hundió en las entrañas. Lo que siguió inmediatamente fue dolor, un dolor intenso, más allá de lo que jamás hubiera creído posible. Empezó con una punzada aguda, casi como si la apuñalaran desde dentro, antes de que el calor se extendiera por todo su cuerpo. Ahora bien, por extraño que pareciera, Chillo había sentido dolores similares antes. Había muchos villanos con dones relacionados con la teletransportación que podían llegar a tus entrañas y arrancarte un órgano, algo así era, por macabro que fuera, normal en su oficio. Lo que no era normal, sin embargo, era que este dolor no era necesariamente físico. Estaba ahí, sin duda podía sentirlo, pero su cuerpo físico no le daba ninguna señal de advertencia. Al principio, creyó que era una especie de ataque mental, sin embargo, una sola mirada al villano le indicó que ese no era su objetivo. No. Quería herir, no solo aparentarlo. Entonces, pensó mientras se mordía el labio y se agarraba el abdomen, y continuó, eso nos deja con la pregunta, ¿qué demonios está haciendo?
Los detalles de la peculiaridad de este hombre eran un enigma que desconcertaba a muchos científicos de Europa del Este. Él, Aike Ikbana, era un mercenario que encontraba trabajo frecuente en las entrañas de las organizaciones criminales más prominentes de Rusia. En pocas palabras, era un limpiador. Hacía los trabajos que ni siquiera los marginados tocarían. Trabajos sucios que incluso la más mínima pizca de conciencia prohibiría, los aceptaba con entusiasmo. Ikbana era, a falta de una palabra mejor, un completo demonio. Un villano cuya depravación incomodaría incluso a All for One, esa era la persona que ahora tenía frente a Chiyo. Un villano que estaba a la vanguardia de su oficio no necesariamente por su fuerza, sino por su astucia y su pura aptitud para canalizar la oscuridad del corazón humano, o, al menos, por una imitación de ella. Excelente, siseó Ikbana mientras curvaba el dedo índice, invitándola a acercarse. Eres la recuperadora, ¿verdad? Eres la enfermera de estos mocosos, ¿verdad? No querrás que se lastimen, ¿verdad? Susurró muy despacio mientras su pierna se balanceaba precariamente sobre el cráneo de Siai. Vamos, señora, no soy tan malo. Solo diviérteme un poco, ¿quieres? Si lo haces, te prometo que me iré en un santiamén. Chiyo se burló y dijo, ah, ¿sí? Bueno, supongo que un joven como tú no sabría lo que es la honestidad ni aunque te golpearan en la cabeza. No hay necesidad de ser grosera, señora, respondió Ikbana con el rostro contorsionado en todo tipo de expresiones horrorosas. Sin previo aviso, entró en acción, abalanzándose sobre Chiyo con temerario abandono. Puede que esté en el ocaso de mi vida, pero eso no significa que esté indefensa. Con una agilidad que impresionaría a Aida, Chiyo se apartó y aterrizó justo al lado del inconsciente Siai. Vamos a levantarte. No es momento de descansar, dijo mientras reunía todas sus fuerzas y le daba un beso sanador que parecía brillar como el oro. Los efectos fueron inmediatos. Siai gimió, gracias, Recovery Girl, te debo una, mientras se ponía de pie temblorosamente. Me alegra que estés bien, respondió Chiyo mientras exhalaba profundamente. Esa curación requería más que un poco de energía. No había otra opción, el chico estaba tan herido que era necesario darlo todo. Ten cuidado, Siai, solo puedo usar ese movimiento con moderación. Haz que valga la pena. Entendido, dijo el chico asintiendo mientras escupía sangre al borde del camino. Mis amigos están detrás de ese muro, señora, si puede, por favor, intente levantarlos. No sé cuánto tiempo podré detener a este cabrón. ¿Retraso, dices? Qué gracioso, chico, de verdad, siseó Ikbana con una sonrisa horrible mientras desaparecía de repente de su vista. ¿Qué? Gritó Chiyo mientras Siai la agarraba y la apartaba del camino. Cuidado, gritó mientras la villana se desplomaba desde arriba, clavándose su bota casi 30 centímetros en el lugar donde ella había estado. Siai se mordió el labio y gruñó, esta villana no es normal. Su don es extraño, sí, pero hay algo más. Sus habilidades físicas también son anormalmente fuertes. ¿Fuerza sobrehumana y un don indirecto? No puede ser. Tiene dos dones, pensó Recovery Goro con la sangre helada. El villano, por supuesto, lo notó y se echó a reír. Sé lo que estás pensando, susurró mientras intentaba una vez más separar la cabeza de Chiyo de sus hombros. Suéltalo, bastardo, gritó Siai mientras agarraba de nuevo a Recovery Goro y se lanzaba a cubierto. El villano no tardó en imitarlo, abriéndose paso a través del suelo y arrancándole mechones de pelo. Gruñó de dolor, se mordió el labio y se sumergió casi en la sombra. La presión hizo que sus heridas se reabrieran, haciendo que la sangre le brotara a borbotones de la frente. Para. Solo te estás lastimando más. Hazle caso a tu enfermera, muchacho. Justo cuando el villano estaba a punto de alcanzarlos, otro miembro de la clase 1B se sumó a la refriega. Atrás, Siai. Gritó Itsuka mientras le daba un puñetazo en el costado al villano, enviándolo a toda velocidad hacia el patio vecino. ¿Quién demonios era ese tipo? Susurró mientras se frotaba las manos. Sentía un extraño hormigueo adherido a ellas como pegamento, casi como si el simple contacto con ese villano la hubiera envenenado. Cuidado, Itsuka, ese cabrón es duro como una roca. Probablemente sea tan fuerte como algunos líderes de la liga. Eso es. Itsuka no sabía qué decir. Hacía mucho que no veía a Siai tan nerviosa.
Sin embargo, antes de que pudiera siquiera preguntarle si estaban bien, un dolor repentino comenzó a recorrerle el cuerpo. ¡Ay!, gritó al caer al suelo. De inmediato, Chiyo corrió a su lado y se encontró con algo absolutamente desconcertante. ¿Qué es esto?, murmuró mientras inspeccionaba cuidadosamente las manos de Itsuka. El puño derecho de la chica, el que había golpeado al villano antes, estaba cubierto de pequeñas estrellas negras. Se propagaron como un virus, extendiéndose rápidamente por el dedo índice de la chica hacia su mano y, finalmente, al resto de su cuerpo. ¡Ay! Esto es. Itsuka ni siquiera podía hablar correctamente, el dolor era tan intenso y antinatural que aturdía la mente. Fue entonces cuando oyeron un sonido espeluznante, una risa inhumana, proveniente del lugar por donde había lanzado al villano. Itsuka jadeó, con los ojos abiertos como platos, mientras el demonio salía arrastrándose de entre los escombros. ¿Qué? ¿Todo eso no le hizo ningún daño? Sí hay, no me digas que este tipo tiene dos peculiaridades. La verdad, no lo sé. Me cuesta mucho saberlo, dijo el chico mientras observaba nervioso cómo esas extrañas estrellas subían lentamente por el brazo de Itsuka. Su compañera se encogió de dolor, visiblemente sufriendo, mientras se ponía de pie. Ella gruñó, todos están ocupados luchando contra los otros villanos. Tenemos que detener a este tipo. Una vez más, el villano rió y siseó, ay, querida niña, ninguna de las dos sabe lo mucho que se ha metido en esto. De repente, un crujido repugnante resonó por todo el patio. ¡Cielos! Chiyo no podía creer lo que veía. Lentamente, el cuerpo del villano comenzó a transformarse. Una habilidad de transformación no era precisamente anormal, todos habían luchado contra incontables criminales con poderes similares, pero esto era diferente. A diferencia de una transformación, donde el cuerpo simplemente se transformaba, el cuerpo de este villano parecía desprenderse de sus huesos, casi como si llevara un traje. A la monstruosidad emitió un arrullo pútrido, con un tono tan lleno de malicia que les hizo temblar hasta los huesos. Deberían estar orgullosos. Hace mucho que un humano no me obliga a adoptar esta forma. ¿Un humano? ¿Qué se supone que significa eso?, pensó Itsuka mientras se retorcía de dolor en el suelo. Las estrellas habían ascendido por su dedo índice y se dirigían al centro de su palma. Sinceramente, sentía como si lava líquida corriera por sus venas. El villano se burló, diciendo, HMPH. Supongo que después de todos estos años mi toxina se ha atenuado. Los efectos duraderos de la abstinencia de materia oscura, supongo. Por supuesto, ninguno de ellos entendía el significado de esas palabras, solo podían sentarse y observar cómo la cosa llamada Ikvana se transformaba en algo profano. En pocas palabras, el monstruo parecía una especie de muñeca extraña y retorcida. Siseó con un tono escalofriantemente agudo, bueno, ¿te importaría si me alimento de ti? ¿Solo un poquito? Solo una probadita. La velocidad de la monstruosidad era increíble, prácticamente teletransportándose detrás de los tres héroes en un instante. ¡Ay!, gritaron al verse obligados a caer al suelo, con esa sensación eléctrica que les recorría el cuerpo. Cayeron, flácidos como muñecos, y solo pudieron observar cómo esas extrañas estrellas aparecían por toda su piel. No sabían qué les hacían esos pentáculos, pero todos podían sentirlo, esa sensación fría, indiferente y de hundimiento. Sentían que la muerte se acercaba. Como una ola, los inundó, sumergiendo su futuro en las profundidades en un instante. ¿Es este el final?, pensó Chiyo mientras esa extraña, reconfortante y placentera sensación la invadía. Recordó a su madre y a su padre abrazándola con fuerza, así como el abrazo de todos sus seres queridos del pasado. Quizás esto estaba destinado a suceder, quizás este era simplemente su destino. Si tan solo pudiera, extendió la mano hacia Itsuka y Siai. Siento no haber podido hacer más, y con eso, Recovery Girl cerró los ojos. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de ser recibida al otro lado, algo increíble sucedió, una luz, tan cálida como el sol, los envolvió como un fino velo. ¿Qué es esto?, murmuró Siai mientras los pentáculos subían por su nariz hacia su cerebro. Sentía como la vida le era drenada poco a poco, pero con la aparición de la luz, de alguna manera, el veneno que corría por sus venas se detuvo en seco. ¿MMM? ¿Verdad que es curioso? ¿Por qué no has muerto ya,
siseó la cosa llamada Icvana mientras flotaba amenazante sobre el trío, con el pie colgando precariamente sobre el cráneo de Chillo. Supongo que tendré que terminar el trabajo a la antigua usanza. Como un mazo, golpeó el suelo con el pie, sin embargo, solo encontró hormigón vacío. Lo siento, gritó otra voz desconocida, y continuó, maldita sea. El chico no bromeaba cuando dijo que estas cosas podían aparecer de la nada. Menuda suerte. Otra voz dijo, no olvides el título. Si te refieres a él como, niño, la señora Linda te arrancará los dientes. Sí, sí, siempre un tipo duro. También te arrancará los dientes por eso, Torii, siseó Kannae mientras le daba un golpe en la nuca a su camarada. Perdimos un tercio de nuestro último sueldo por culpa de esa boca tuya. ¿De verdad importa, siseó Torii? No finjas que no ganamos una fortuna con ese trabajo. Lo admito, suspiró Kannae, fue un buen trabajo, pero concéntrate en el trabajo. Dicho esto, el hombre se agachó y sacó un dispositivo grande parecido a una cámara. ¿Cómo es eso del talismán? Está bien, murmuró encogiéndose de hombros mientras jugueteaba con algunos diales. Sin duda, podría ser un poco más fácil de usar, pero para ser un cacharro con siglos de antigüedad, no está mal. Me alegra oír eso. Son lo único que impide que ese bastardo nos mate. Cierto, dijo Cannas, y continuó. Pero, en fin, ¿qué es ese monstruo? Creía que eran tan altos como rascacielos. No sé. El chico dijo que venían en una multitud de tamaños y que había que tener cuidado. ¿Quizás este es excepcionalmente resistente? Dijo que consiguieron poder matando gente. Menudo método de cobro. Cierto, murmuró Torii mientras se giraba hacia el monstruo y gritaba, eso significa que eres un personaje muy desagradable, ¿eh? La criatura ni siquiera respondió con una amenaza ingeniosa antes de abalanzarse hacia un lado y acribillar a balazos la zona donde se encontraban los hombres. Un talismán, gritó, y continuó, ¿cómo es que los humanos tienen talismanes? La orden lleva siglos muerta y enterrada. La orden, reflexionó Torii mientras se hacía a un lado. ¿Sabes de qué habla ese monstruo, Cannas? Probablemente sea alguna tontería de la era de los dinosaurios. Walker dijo que estas cosas eran antiguas. Sí, pero ¿tan antiguo? Es ridículo. Vivimos en un mundo de rarezas. Sinceramente, a estas alturas, este tipo de cosas no me sorprenden. Dicho esto, ambos activaron sus respectivos talismanes y encerraron a Icvana en un prisma de luz. La bestia chilló, golpeando las paredes de su jaula mientras lo hacía, déjenme salir, humanos. Los comeré vivos. Los devoraré enteros. Lo juro. Este es un encanto, ¿eh? La pareja no pudo evitar reírse al ver al demonio retorcerse como un muñeco atrapado en una caja. Sabes, desde este ángulo, es bastante adorable. Estás loco y además eres un mentiroso terrible. Debe ser el villano más feo que he visto en mi vida. Florian intervino, bueno, no es un villano. Se supone que es una especie de demonio. Todavía no me acostumbro a oír eso. Quiero decir, trabajamos para el Vaticano. ¿De verdad te sorprende tanto? Sí, vamos, tío. Luchamos contra muchos monstruos en Camboya, pero nunca contra nada parecido. ¿O de verdad estás diciendo que esos terroristas de pacotilla estaban al mismo nivel? De acuerdo. De cualquier manera, dijo Kannae mientras apretaba su postura, no creo que esto sea tan fácil. Echen un vistazo, ustedes dos. Torii y Florian se giraron y encontraron una visión extraña, pero no precisamente sorprendente, el monstruo se abría paso a través de su prisión, mordisco a mordisco agonizante. Florian comenzó diciendo, ¿no crees? Mientras corría hacia Recovery Girl y el lado de los estudiantes. Torii respondió rápidamente, ¿qué se va a escapar? No, hombre, sé que se va a escapar. Agarremos a estos tres y salgamos de aquí. Informad al resto del regimiento y traed más talismanes, rápido. Entendido, respondió Kannae mientras tomaba su teléfono y activaba al máximo la potencia de su talismán. Llama al cuartel general. Deberían estar disponibles a esta hora. ¿Y el niño?
Lo haremos funcionar. Después de todo, estamos peleando en su escuela. Tiene sentido, asintió Tori mientras buscaba en su bolso y sacaba un teléfono que parecía un ladrillo. Oye, dijo una vez que la línea finalmente se conectó, y continuó, este es el tercer grupo. Sí, sí, es como predijo la señora Linda. Hay un monstruo aquí que necesita una cita con Walker. Sí, ajá, se giró para ver al monstruo chillándole desde dentro de la barrera, está un poco enojado. Mientras bromeaba juguetonamente con sus camaradas, todos sintieron un escalofrío colectivo recorrerles la espalda. Era una sensación extraña, sabían que la abominación estaba atrapada, pero la forma en que los miraba era, bueno, diferente a la de otros villanos. No los veía como enemigos, ni siquiera como molestias, no. Esos ojos eran como los de un halcón hambriento de presa. Realmente deberían dejar de subestimarme, idiotas, siseó mientras el sonido más aterrador que alguno de ellos jamás había escuchado llenó sus oídos. Grieta. Nota del autor. Otro día, otro capítulo. Como siempre, espero que lo hayan disfrutado. No hay mucho más que decir aparte de lo ya mencionado. Al ritmo que llevo, diría que vamos por los últimos 6 o 7 capítulos, así que disfrútenlos mientras los escribo. No sé si seguiré escribiendo fanfiction una vez que termine esta serie, pero si lo hago, espero trabajar en algo nuevo. En fin, estoy seguro de que no les interesa escuchar estas divagaciones, así que lo dejo aquí. De nuevo, gracias por leer y nos vemos en el próximo capítulo de Atote. De nuevo, debo disculparme por esto. No sé por qué, pero este capítulo me irritó un poco mientras lo escribía, definitivamente no creo que sea mi mejor capítulo, pero al mismo tiempo solo quería publicarlo, después de un año de pausa, caramba. Para poder terminar lo que empecé. Espero que lo hayan disfrutado. Por suerte, con el siguiente capítulo llegamos al clímax, en el que he estado trabajando durante un minuto, así que espero que lo disfruten tanto como yo disfruté escribiéndolo. En fin, eso es todo, gracias de nuevo. El próximo capítulo no tardará un año esta vez, jaja. Capítulo 32, 2 manos, 2 héroes, 2 villanos, 2 mundos.